verdadero, ¿sí? O sea, debemos completarla de tal forma que esto sea verdadero. Definir la simbología del argumento, ¿sí? Identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial o cuantificador existencial. ¿De acuerdo? Ese es el primer ejercicio que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién, o bueno, Camila, o alguien quiere ayudarle a Camila, de cómo entonces haríamos, vamos a cuantificar si tenemos triángulo es un polígono, ¿sí? Tenemos que cuantificar a digamos, esa sentencia o esa oración que tenemos ahí. La podemos cuantificar de 4 maneras posibles, ¿no es cierto? Con un para todo, con la negación del para todo, con un existe o con la negación del existencial, ¿de acuerdo? O de ninguno, también podemos decir. Entonces, ¿cómo sería entonces, en este caso, para que esta afirmación sea positiva? Sea positiva. Bueno, uno dice positivo cuando quiere decir que es verdadero. Pero se puede con un o uno. Un o uno existe, ¿no? En este caso serían equivalentes. Sí, si yo digo un triángulo es un polígono, ¿sí? Parece que se oye feo, ¿no? Sería en este caso equivalente a decir existe un triángulo que es un polígono. Y sí, o sea, aquí por ejemplo, sí, digamos que a la pregunta que me hacía Camila, específicamente si uno tiene que cambiar para que suene, digamos, bonito, la afirmación, ¿sí? Entonces uno tendría que cambiarla, cambiar, digamos, digamos que aquí lo importante, ¿cuál es? ¿El sujeto quién es? El triángulo. Exactamente. Aquí en este caso son el sujeto, digámoslo con otro color. Creo que voy a chiquitar eso un poquito para que me dé espacio acá. Entonces decimos, algo está raro desde esta mañana con este tablero que no está funcionando como también. Profe, una pregunta, entonces no se podría colocar un triángulo es un polígono y también no se podría colocar el pentágono tiene 5 lados. En este caso, lo que pasa es que eso sí, pero no. Ya le entiendo con su pregunta. ¿Sí? En este caso vamos a tratar de restringirnos estrictamente a las 4 cuantificadores que tenemos, ¿sí? Que son el todo, para todo, el existe o el algún, ¿sí? Que son equivalentes, el ninguno o el no existe. ¿De acuerdo? Entonces, mejor dicho, los 4 que tenemos es, vamos a escribir. Todo, algún. Exactamente. De hecho, por eso vamos a hacer un cuadro ahorita, ¿sí? Dices, para todo, el existe, el ninguno, o el no existe, o la negación del existe, ¿de acuerdo? Después vamos a hacer un cuadrito después, ¿sí? De cómo vienen estas oposiciones, estas cosas, ¿de acuerdo? Por ahora, ¿sí? Entonces, primero que todo, vamos a tratar de hacer que esta afirmación sea verdadera, ¿no es cierto? Si yo digo, existe un triángulo, o existen triángulos, o algún triángulo es un polígono, ¿será cierto o será falso? Eso es falso, ¿no? Eso es falso. ¿Qué es un polígono? Pues es por definición, un polígono, pues es el conjunto que está conformado o está hecho por puntos, ¿no? Digamos, por 3 puntos, el polígono de 3 puntos es un triángulo. El polígono de 4 puntos, bueno, es un rectángulo, ¿sí? Bueno, podrían ser de esta forma, no necesariamente un rectángulo, como un rombo, ¿sí? Pero es un polígono de 4 lados, ¿de acuerdo? Un polígono de 5 lados
bueno, aquí este ya no tiene equivalente, ¿sí? De 6 lados y así sucesivamente. Entonces, en particular, sí, un triángulo es un polígono, en este caso, de 3 lados. Entonces, todo triángulo es un polígono. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es el cuantificador universal afirmativo. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta. ¿Alguien me ayuda? Existen, ¿Alguna? existen pentágonos que tienen, no, eso no. Está bien, Todos los, está bien. Digamos que podría pues, llegar y decir, no existe, o algún pentágono tiene 5 lados. pues Pero yo no, he puesto en mi o sea, ejercicio solo un pentágono tiene 5 lados. Digamos que a veces lo que pasa es que son ciertas equivalencias que uno hace, ¿sí? En este caso, entonces uno podría decir que en este caso, en este contexto, es un cuantificador universal. Y sería alguna. Cuantificador. Mi letra es fea, pero desde esta mañana que estaba dando una clase, algo está raro con este Open Board porque no me reconoce bien la letra y está más fea que de costumbre. ¿Sí? Entonces, perdonarán porque está bastante fea hoy la letra y no puedo ni siquiera trazar bien las cosas. Entonces, cuantificador universal, en este caso, afirmativo. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo hago para saber si es todo o es algunos? Porque pues algunos también puede ser afirmativo, ¿no? Lo que pasa es que si queremos ver, ¿sí? Alguno también es, o sea, es un cuantificador afirmativo. Perfecto. En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Ahora, lo que me está diciendo es si la proposición es verdadera o no. ¿Sí? O sea, Por tengo ejemplo, que mirar. en la primera yo pude haber dicho, como usted muy bien lo remarca, yo pude haber dicho, pudimos haber dicho, algún triángulo es un polígono. Esa es una existencial, ¿sí? Afirmativa, ¿sí? Porque aquí no se está negando nada, ¿sí? Pero el valor de verdad de esa afirmación o de esa proposición es falsa, porque todos los triángulos son polígonos. ¿Bueno? Ahora, en este caso es, ¿los pentágonos tienen 5 lados? Sí. sí, todo Entonces uno pentágono diría, tiene 5 lados. todo pentágono El pentágono tiene 5 lados también. todo pentágono tiene 5 lados. Entonces, en este particular, en este ejercicio de Camila y todos los que tengan la letra A, ¿sí? Es un todo. ¿De acuerdo? Ya miraremos después en otros ejercicios, ¿sí? Si puede llegar a ser algún o existe, ¿sí? También uno puede algunas veces decir existe. Creo que aquí está escrito la mayoría de las veces, digamos, pues, para que se escuche de manera natural, ¿sí? Por ejemplo, en este ejercicio sonaría mucho mejor decir algún pentágono tiene 5 lados que decir existe un pentágono que tenga 5 lados, ¿sí? ¿Mejora un poco la explicación, Camila? ¿O tiene que Sí, profundizar un profe, poco más? muchas gracias, estaba muy perdida, en serio, pero ya, muchas gracias. Bien, entonces recuerda mucho lo que vimos en la clase pasada. De hecho, hoy estuve haciendo una web conferencia que me la asignaron a última hora, ¿sí? Donde les hablaba mucho pues de esto de la tarea y les repetía un poco de lo que yo hice en la clase que vimos el jueves pasado, si mal no recuerdo, y es que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos una proposición Profe, variable del no lo tipo, escuché. dígame. Es que no se escuchaba ahorita, no escuché lo que dijo. Nada, simplemente dije que tenemos unas ciertas proposiciones variables, ¿sí? Las cuales llamamos P con un X, ¿sí? Este X que está aquí es una variable. Como yo les dije la vez pasada, decimos X
es un buen perro, por ejemplo. Oh my God. Entonces, X es un buen perro. Entonces, ¿quién es un buen perro? Pues, en este caso, pues, X, ¿sí? Cuando yo a ese X lo particularice, ¿sí? Cuando yo diga Firulais o diga, ¿qué otro nombre de perro? Sí, Lucas, o cualquier perro que yo tenga, ¿sí? Ya le podré dar un valor de verdad a esta proposición. Digamos que así como está escrita, pues no sé si es cierta o verdadera, porque pues estoy hablando de un X, ¿sí? Y si X es buen perro, pues quién sabe, ¿sí? Cuando yo llego y digo Firulais, aunque bueno, deben haber millones Firulais, deben haber millones de Firulais en el mundo, pero bueno, supongamos que yo me refiero a un Firulais bien específico, ¿sí? El perro de Firulais, sí, que yo conozco, yo he visto toda mi vida, entonces ya sé que aquí el sujeto yo lo tengo establecido perfectamente, entonces yo diré entonces Firulais es un buen perro. Oh, vale. ¿De acuerdo? Y aquí yo ya podré decidir si esta afirmación o esta proposición es verdadera o falsa. ¿De acuerdo? ¿Es claro eso? Digamos que eso es una parte clave, ¿sí? De saber que es una variable y que simplemente cuando yo reemplace esa variable por alguien en particular, pues ya se me vuelve en una proposición. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, si tienen alguna Sí, duda, señor. no duden en preguntarme, por favor. ¿Sí? Bueno, otra cosa les iba a decir, hoy sí, bueno, además de que me tengo que terminar de calificar unas cosas, mi esposa también tiene una clase, entonces hoy no podemos extendernos más allá de las 7. Es decir, nos queda media hora de clase. Bien, vamos a ver entonces la otra forma de cuantificar. Espera un momento que alguien parece que está queriendo entrar. Efectivamente. Entonces, ahora sí, me devuelvo. Entonces, la otra forma de, si yo tengo una P de X, Sí, ahorita vamos a utilizar una los computadores. proposición variable, cuando yo la cuantificar, ¿sí? Cuando yo la cuantifique, entonces se me convertirá en una proposición. Entonces, las opciones están para todo P de X, existe un X tal que P de X, también puedo decir no existe, o ninguno, tal que P de X, o existe un X tal que no es cierto P de X. ¿De acuerdo? A ver si lo hice bien. Bueno, ahorita les comparto más bien una de esas afirmaciones. Entonces, cuando hacemos la cuantificación, ¿sí? Ya se me convierte en una proposición. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta o quieren que veamos algo. Eh, yo de nuevo. Dígame. Profe, qué pena, es que pues yo mirando los videos y pues como buscando el ejercicio uno, aparece pues lo que es la simbología y dice, por ejemplo, tal que X, eso se pone, ¿cómo explicarlo? Por uno mismo o se pone de acuerdo como al ejercicio. No sé si me hice entender. A ver, no lo entiendo. A ver.
te explico. Sí, O dígame sea, otra yo vez. había puesto en el argumento completo, pues antes de saber que era todo, pues había puesto solo un triángulo es polígono. Entonces, pues yo busqué la simbología y eso, y aquí pues yo puse solo un tal que X triángulo es polígono. O sea, ¿eso hubiera estado bien o tendría que buscar como lo que es? A ver, escribamos, ay, preciso lo cerré. Escribamos lo que dice, ¿sí? Y con eso estamos más seguros. Entonces, a ver, voy a compartirles otra vez. Listo. Entonces me decía, díctame. Pues había puesto solo un triángulo es un polígono y pues había puesto como en simbología la E al revés, el signo Otra vez estamos aquí. de, Entonces, aquí sí, en vez de escribir todo, escribió solo un triángulo es polígono. ya, un triángulo. Es polígono. Solo un triángulo es polígono. Ah, solo un. Sí, solo uno. Eso. Solo un. Y para la expresión simbólica, pues según el video que vi, Ah, para el tren ahí. ok, ok. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? ¿Es falsa? ¿Será? Es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues todos los triángulos son polígonos. Son polígonos, ¿Sí? sí. Aquí está diciendo que solo un triángulo, ¿sí? Es como si, no sé, una clase de los triángulos, ¿sí? Por ejemplo, los triángulos isósceles o los triángulos opusos o los triángulos equiláteros son polígonos, pero la verdad es que todos lo son, ¿sí? O sea, por definición, un polígono, un triángulo es un polígono entre lados, por lo tanto, todos los triángulos pues, son polígonos. Entonces, esta afirmación sería falsa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, más bien, veamos, ¿sí? En este caso, el que hace el predicado es solo uno. Hagámosle la estructura. Estructura. Entonces me dirían que tenemos el predicado. Uy, Dios santo. Predicado. En este caso, el sujeto. La cualidad. La cualidad y el predicado. Bueno, respondiendo a eso. Ya le voy a ayudar con la tarea que estaba averiguando de mi mamá. Bueno, por favor, Hay que silencien sus levantárselo micrófonos, ya. si no lo tendré que hacer yo. Porque me acordé de la fórmula. Mamita, no, tranquila, ya no, no se preocupe, no, no me envíe nada de eso. ¿Qué le iba a decir? Acá Gerson, estamos los dos, están 45, 34 y 38 caja. bien, Javier también, si tiene alguna pregunta. Veo que activó la cámara. Javier Rodas. No, profe, qué pena, es que voy en la bici, voy escuchando la conferencia y se me activó porque me salí y me volví a ingresar. No se preocupe, Javier. Pero Qué bueno, pena, mire, profe. hasta escuchando, en mi época que escuchaba. Ya hace rato no escucho radio. Todas las ocupaciones y todas las cosas que ya no tengo ni tengo tiempo de esto. Pero pues bueno, digamos que bueno, son otras épocas, ¿no? Que en mi época pues no había posibilidad de que uno le grabaran una clase. Bueno, entonces,
tenemos el predicado, que en este caso, ¿sí? Sería solo uno. Que bueno, no es de los predicados que estamos utilizando, pero bueno, digamos que ese podría ser en este caso el predicado. El sujeto entonces sería el triángulo, o los triángulos. La cualidad es, ¿sí? O el verbo, también podemos decir, el verbo en este caso es, y el predicado pues son los polígonos. ¿De Pero pues ya vimos que pues aquí este no es correcto, el correcto debería ser todo. ¿De acuerdo? Bien. Señor. Voy a compartirles un momento las diapositivas que tenemos. A ver. Donde aquí nos hablaban de los cuantificadores, el cuantificador universal, el cuantificador universal negativo, el cuantificador existencial, ¿sí? Él existe, y el cuantificador existencial negativo, ¿de acuerdo? Entonces no existe, ¿de acuerdo? Entonces esos son nuestros 4 cuantificadores. También tenemos uno quinto, ¿sí? Que lo utilizamos a veces, ¿sí? Y es decir que existe un único, ¿de acuerdo? Existe un único que cumple una cierta condición, ¿de acuerdo? Bueno, imagino que todos ustedes, o bueno, ya han asistido a alguna de las webconferencias que se les ha impartido en este curso o han visto los videos de los que están presentes aquí. Sí, todos ya han sí. visto la conferencia. Ok, perfecto. Entonces voy a avanzar un poco más rápido porque digamos que esto, bueno, es importante, sí, obviamente, sí, pero es relativamente sencillo cuando ustedes lo quieren. Bueno, no es relativamente sencillo. Las cosas sencillas es las que uno conoce. En eso sí yo estoy seguro de ello, sí. Después de que uno conoce ciertas cosas, sí, pues todo se te hace sencillo. Cuando uno no las conoce, pues es difícil. Es así de simple. O sea, no es que haya cosas más fáciles que otras, es simplemente que cuando uno ya las conoce, ya se le hace fácil. Entonces, pero sí quiero ir un poco más rápido en esto, porque quiero llegar a esto que es lo que es un poco más complicado, ¿sí? De entender en esta, bueno, primero que todo, bueno, las proposiciones categóricas, la estructura que tienen, que era un poco lo que les estaba hablando ahorita. Ahora ya me perdí. Eso está un poco más adelante. Bueno, tenemos el sujeto y el predicado. En el esquema todo S es P, ningún S es P, universal negativo. El particular afirmativo sería algún S es P, particular negativo sería algún S, no es P. Donde aquí S es el sujeto, es decir, hay sujetos, por ejemplo en el primer universal afirmativo hay sujetos que cumplen la condición de ser P. El universal negativo dice ningún sujeto, ¿sí? S, cumple la condición P. Particular afirmativo diría algún sujeto S cumple la condición P. Y la particular negativo dice algún S no cumple la condición P. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicen algunos líderes en este ejemplo que teníamos acá. Si lo hacemos, bueno, primero que quería ver era esto. La estructura de las proposiciones. Entonces vamos a tener un cuantificador, un sujeto, un verbo, bueno, ahí dicen cópula, pero bueno, olvidemos eso. Simplemente digamos que es un verbo o una cualidad, un predicado, y todo eso me conforma una proposición. ¿De acuerdo? Si yo excluyo alguna de estas partes, ¿sí? Si yo le quito el cuantificador, pues esto no es una proposición. Si yo le quito todo el resto, tampoco es una proposición. ¿Sí? Es decir, si yo excluyo esto, o excluyo esto, o excluyo esto, es decir, si solo dejo un cuantificador que diga para todo, o existe, o algún, o ninguno, ¿sí? Pues esto ya no es una proposición. Si yo, al contrario,
Si yo al contrario, lo que excluyo es el cuantificador, ¿sí? Es decir, si solo dejo algo de este estilo, pero algo escrito de manera con un X, ¿sí? Que era lo que yo les decía ahorita, este sería el equivalente de mi P de X, o la proposición que cumple una condición X. Entonces, esto tampoco sería una proposición. Bueno, entonces necesito cuantificarlo para que esto se me convierta en una proposición. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un ejemplo que me dice ningún soltero es casado. Aquí en este caso, ningún sería mi cuantificador. Hagámoslo como lo teníamos ahorita, ¿no? Queda mucho más mejor. Aquí esto sí me deja escribir mejor. Cuantificador. Entonces tenemos cuantificador. Vamos a tener aquí el sujeto, el verbo o cualidad y el predicado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, este es un muy bonito ejemplo, ¿sí? Porque aunque es muy sencillo, ¿sí? Ningún soltero es casado, está todos los componentes que hacen de esta una proposición. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso, el cuantificador va a ser ninguno. El sujeto son las personas solteras. ¿Sí? Ningún soltero, en este caso es un sujeto, son las personas solteras, aunque bueno, que jamás se han casado, no, jamás han ido a una notaría o a una iglesia. El verbo, bueno, a una iglesia para casarse, sí, valga la redundancia. El verbo en este caso es, ¿sí? Está en singular, entonces va a ser el es, también puede ser un verbo estar, o también puede ser un pertenece, también puede ser cualquier otro tipo de verbo, ¿de acuerdo? La mayoría de veces va a ser con el verbo ser o estar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando identifiquen las proposiciones, casi siempre cuando esté el verbo ser o estar, ese va a ser mi verbo o cualidad. Y por último, el predicado entonces va a ser casado. ¿De acuerdo? Entonces me va a decir que ningún soltero es casado. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, entonces tenemos cuantificador, sujeto, verbo, predicado, y eso nos conforma la proposición. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Me dice cuantificadores, entonces cuantificador, sujeto, verbo y predicado. Entonces me dice, todos los hombres son mamíferos. Fíjense que esta misma, ahorita les decía, yo puedo escribir esta misma frase, aquí está en singular, yo puedo escribir esta misma frase de manera, perdón, está en plural, vamos a escribirlo de manera singular, de la siguiente forma. Si yo podría decir todo hombre es mamífero. Mamífero. Y no le ha alterado para nada su valor de verdad. Sigue siendo, bueno, si al principio, si la primera era verdadera, pues la segunda también es verdadera. ¿De acuerdo? Es decir, en términos, digamos, de silogismo, ¿sí? O en términos de silogismo matemático, estas dos afirmaciones son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos, bueno, esto me quedó ahí como feo. Debería haber corrido esto. ¿Será que lo puedo correr todo? Bueno, voy a borrarlo mejor. Me dice,
tenemos un cuantificador que me dice algunos casados son felices. ¿Sí? Entonces, en este caso, el cuantificador es algunos, el sujeto son todas las personas casadas, el verbo es ser o estar, ¿sí? Y el predicado es ser feliz o estar feliz. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que a la pregunta que, por ejemplo, ahorita me hacía Camila, en general vamos a utilizar los siguientes, bueno, los siguientes predicados, cuantificadores. Todo, ningún, algún o algún S que no es P. ¿De acuerdo? Entonces, para que los tengamos en cuenta, de que otras proposiciones o otro tipo de cuantificadores, como podría ser el que me decía ahorita, cuando teníamos, si yo digo, los polígonos perdón, los triángulos son polígonos, ¿sí? Ahí ese los quiere decir, porque me estoy diciendo todos los triángulos son polígonos, ¿de acuerdo? Entonces ahí ese los cambiaría un todo, ¿de acuerdo? Pero para no complicarnos, digamos, con equivalencias, con el los, con el o una, ¿sí? O solo un, o todos esos que me han hablado, digamos, en esta clase de hoy, ¿sí? Tratemos de regirnos simplemente a lo que tenemos aquí, ¿sí? Para no tener que después hacer equivalencias de qué significa un a un o qué significa un el o qué significa un los, ¿de acuerdo? Entonces, tratemos siempre de utilizar estos que tenemos aquí, que es todo, ningún, algún, o algún S que no cumple S, que no cumple P, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Ah, Sí, bueno, señor. ya, muchas gracias. Listo. Aquí, bueno, esta parte también es importante, ¿sí? Tenemos, como ya les dije, tenemos la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿De acuerdo? Básicamente, como les decía, tenemos un para todo, un existe o un algún, y las negaciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Por eso tenemos 4 proposiciones categóricas. ¿De acuerdo? Bien. Yo tengo una duda. Diga. Donde dice esquema, no entiendo cómo bien. Digamos, todo S es P. Exactamente. Ujú. Muy buena pregunta. Sí, ya iba para allá exactamente. ¿Qué quiere decir eso del esquema? ¿Sí? Simplemente estoy diciendo que cuál es el esquema, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el tipo de ejercicios que tenemos. ¿Qué tipo de esquema tiene? ¿Sí? Aquí S simboliza un sujeto. Y P simboliza un predicado. Entonces, en este esquema me está diciendo todo S, ¿sí? O sea, lo universal afirmativa, son de la forma, ¿sí? De todo S, es decir, todo sujeto S cumple la proposición o el predicado P. El ejemplo que tienen ahí es todos los lenguajes de programación. Entonces, en este caso, pues es todo o todos. El sujeto son los lenguajes de programación y el verbo, pues es ser o estar, son lenguajes informáticos. Ese quiere decir nuestro predicado. ¿Sí? Entonces, en este caso, como les digo, el sujeto serán los lenguajes de programación, ¿sí? Y el predicado es ser lenguaje informático. ¿De acuerdo? Asimismo, entonces, cuando tengamos la universal negativa, me dicen ningún S es P. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún sujeto S cumple la condición P. O es del tipo P. ¿Sí? Que a veces también uno lo puede llegar a decir. Entonces está el ejemplo que me dice ninguna licencia de software privado es licencia de software libre. ¿De acuerdo? Tenemos la particular afirmativa, ¿sí? Que me dice algún S es P. ¿Sí? Entonces algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libre. Y la particular negativa me dice algún S no es P. Pues, algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos ejemplos no dicen mucho. Aquí hay otros ejemplos un poco más disidentes.
Entonces, primero, lo que quiero que queden en claro es que tenemos estas 4 opciones cuando tenemos las proposiciones categóricas. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. ¿Sí? Que esos vienen de, les decía, el para todo y el existe y sus correspondientes negaciones. Entonces, no existe o la negación del para todo o la negación del existe. ¿De acuerdo? Bien. Tengo que revisar un poco el revés, pero bueno, ahorita rectificamos eso. Bien, esto es lo mismo. Aquí entonces viene algo muy interesante. Entonces vamos a, primero que todo, vamos a hacer un cuadro que se llama el cuadro de la oposición, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a, en las esquinas de este cuadrado, ¿sí? Vamos a escribir A, E, I, O. ¿Sí? Fíjense que no es coincidencia. Tenemos A, E, I, es decir, siempre vamos a comenzar con la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿De acuerdo? Y vamos a enumerar esas 4 proposiciones, perdón, esos 4 cuantificadores que tenemos, los vamos a enumerar con las vocales. A la primera, E a la segunda, I a la tercera, O a la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a enumerar de esta forma. Y asimismo vamos a utilizar un cuadrado, ¿sí? Como les dije, es el cuadrado de posición, y lo vamos a hacer para llenar donde ustedes me dicen dónde va la A, dónde va la E, dónde va la I, y dónde va la U. Una opción que se lo aprendan de memoria. No es pecado aprenderse las cosas de memoria, como yo siempre les digo a los estudiantes. ¿Sí? Si ustedes tienen una buena memoria y la pueden utilizar, pues dícenla, ¿sí? La memoria es fundamental para que nosotros trabajemos. ¿Bueno? Entonces, una opción es apréndansela de memoria. La otra opción es que aprendan cómo construirla, ¿sí? Lo van a construir de esta forma, ¿sí? Comienzan por digamos, en la primera posición, digamos que será esta que está aquí. Esta será la segunda, es decir, voy avanzando hacia la derecha y después bajo aquí de esta forma y avanzo hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, eso hago estas flechas aquí para decir que primero va A, E, I, O. ¿De acuerdo? Va en ese sentido. Entonces, aquí van a estar el cuadro de oposición, donde van a estar la afirmación, el cuantificador universal afirmativo. Aquí tenemos la universal, la cuantificación universal negativa, ¿sí? Esta es la existencial afirmativa y esta es la existencial negativa. ¿De acuerdo? En este lado. ¿Para qué? Bueno, aquí hay unas cosas que me dicen contradictorios, subcontradictorios, contradictorios están en diagonal, contradictorios están en la otra diagonal, y subalternos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que, por ejemplo, si vamos en esta dirección, si por ejemplo yo tengo que todos los políticos son democráticos, pues en particular, ¿sí? Algún político es democrático. ¿Sí? Entonces, si esta en particular, esta es verdadera, pues esta de aquí también va a ser verdadera. ¿Sí? Porque si me dice que todos los políticos son democráticos, pues en particular algún político es democrático. ¿De acuerdo? De la misma forma, si aquí me dicen ningún político es democrático, entonces yo puedo también particularizar y decir algunos o algún político no es democrático. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que ninguno, no existe ninguno. Y aquí estoy diciendo que existen algunos que no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, si esta es verdadera, ¿sí? Si esta proposición de aquí es verdadera, entonces su subalterna también será verdadera. ¿De acuerdo? Estos son contrarios, ¿sí? Este es su contrario. Y de aquí a acá van a ser, de hecho, estos de aquí a acá es exactamente las negaciones. Este y este la negación de este y este son las negaciones, cada uno entre ellos. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué? Para que hagan este ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio donde tienen que hacer el cuadro de oposición? Sí, que a propósito, creo que es el ejercicio número 3 de la guía. Número 3. Exactamente. Ustedes pueden escribir en Google. Hagamos la tarea. Hagamos la tarea. Vamos a escribir en Google. Vamos a escribir aquí
en Google. Espera, les comparto. Para que ustedes... Voilà, veo que aquí Juan Carlos algo me preguntó. Entonces, vamos a escribir, ¿qué es lo que vamos a escribir? Cuadro de oposición. Para que nos sale. Y veamos en imágenes. Y voilà. Cualquiera de estas imágenes que ustedes tienen aquí les sirve para que ustedes en sus tareas las utilicen, ¿sí? Entonces ustedes pueden llegar y copiar y pegar, ¿sí? Este cuadro, por ejemplo, el primero que les sale, que es de Wikipedia. Bueno, ustedes pueden bajar pueden bajar el archivo en este archivo que está ahí, de JPG o la extensión que tenga de foto, lo pueden bajar y después lo pueden pegar en su Word, ¿de acuerdo? O le pueden tomar una foto o como quieran, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan utilizar en su tarea, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta, si digamos el ejercicio número A dice todos los colombianos son autodidácticos y en el otro dice ningún colombiano es autodidacta. Ahí sería de entre la A y la E. A ver. ¿Serían universal afirmativo? Listo, entonces, otra vez me repite. ¿Cómo es? En el ejercicio de 3 que dice acá, el A dice todos los colombianos son autodidactas, que es Veámoslo la B. rápidamente. Y la Q serían ningún colombiano es autodidacta. Dice, todo colombiano. Todos los colombianos son autodidactas. Está un singular. Sí, señor. Creo que sí es a causa del PowerPoint que me está... Porque en PowerPoint escribe súper bien, ¿no? Estaba escribiendo bien ahorita, pero aquí parece que ya no tanto. No sé si, más bien entonces me paso a PowerPoint. A ver si lo puedo hacer. Sí, me voy a pasar más bien a PowerPoint. Porque parece que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque se ve bastante feo. Y ahorita sí estaba escribiendo muy bien. Otra vez me devolvió la misma página. Si estamos en esa. Listo. ¿Logran ver bien la presentación? Sí, señor. Listo. Entonces ahora sí, es Camila, ¿cierto? Yesenia. Yesenia, perdón. Dígame, Yesenia. Todos los colombianos son autodidactas. Entonces, todos los colombianos, me decía que esta es la proposición P, Sí, todos señor. los colombianos son autodidactas. ¿Dónde lleva la tilde en autodidactas? No lleva tilde. No, señor, no lleva tilde. No lleva tilde. Listo. Y la proposición Q es Ni- colombiano es autodidacta.
Bueno, una cosa importante. Nosotros tenemos un cuadro de oposición, ¿sí? El sujeto y el predicado para todas estas que tenemos deben ser el mismo. Sujeto y predicado, el mismo para todos. El mismo para todos. Aquí en este caso, ¿sí? El sujeto S es los colombianos, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Y cuál sería el predicado? ¿Autodidacta? Exacto, ser autodidacta. Ese sería nuestro predicado. Entonces, cuando nosotros ponemos un cuantificador universal afirmativo, decimos todos los colombianos son autodidactas. Cuando tenemos este de aquí, ningún colombiano es autodidacta. Entonces, ¿cuál es lo vamos acá? Entonces tenemos todo ese, ¿sí? Y aquí también está muy buena la pregunta que me hicieron ahorita. Entonces aquí es todo ese. Esta es de la forma todo ese, en este caso colombiano, es autodidáctico, es P. Es decir, este tiene esta estructura. ¿Mm? Esta proposición P tiene la estructura de todo S, es P. ¿Mm? Por lo tanto, es del tipo A. ¿De acuerdo? Sí, señor. Y para el otro, entonces me está diciendo, ningún S es P. ¿No es cierto? Entonces aquí sería entonces, ningún S es P. Por lo tanto, estaríamos ante una proposición del tipo E. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro? Sí, sí, señor. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya puede también responder la pregunta, la respuesta, que cuál va a ser la relación entre P y Q, y es que ellos van a ser contrarios. ¿De acuerdo? Aquí está que ellos son contrarios, A y E son contrarios, A y I son subalternos, E y O son subalternos, I y O son subcontrarios, y A y O y E y I son contrarios. Contradictorios, perdón. Gracias, profe. ¿Listo? Profe, qué pena, muchas gracias por todo, Bueno, pero tengo otra clase, entonces me voy. yo también tengo que ya despedirme de ustedes. ¿Tienen alguna otra última pregunta rápida que podamos hacer? ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, como siempre, me encanta poder enseñar un poquito de los conocimientos que yo tengo y poder dárselos a ustedes. Espero que les haya servido de algo la clase de hoy. Como siempre, bueno, creo que no sé,